La misión, la misión, pero la película. Aquella película de los años 80, concretamente del año 1986, dirigida por Roland Juffeux. No sé si mi francés es muy bueno. Bueno, es franco-británico, entonces también se podrá pronunciar de otra manera. Y ya esa película que fue protagonizada por actorazos del nivel de Robert De Niro, Jeremy Irons, y que ha moldeado muchísimo la conciencia sobre una supuesta parte de la historia que nos disponemos a analizar con el pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, la verdad que sí, un placer como siempre estar en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y vamos a hablar de este clásico del cine, ¿no? Que trae mucha tela que cortar, tanto por cosas positivas como por negativas, porque siempre hay algo que da, digamos, los que la nota negativa en algunas cosas que provienen de Hollywood, pero lo importante es que habla también de la historia hispana, que por eso es que la traemos a colación el día de hoy. Ayer, antes de ayer, estaba hablando con el maestro Jorge García Ruiz, le mandamos un saludo, por cierto, le invitamos Un a todos saludo. nuestros seguidores a que se suscriban en su página de Facebook, también en su canal de YouTube, su Instagram, en su Twitter, Jorge García Ruiz, historiador español afincado en San Antonio, en Texas. Y Jorge me decía, por ejemplo, Ridley Scott, las grandes películas que hacen, pero cuántas patas le meten a la historia. O también es una expresión muy de Jorge, es decir, que no hace falta que nos creamos las películas. Bueno, pues con la misión pasa un poco esto, ¿no? Sí es verdad que desde el siglo XIX pues empieza a circular como un mito acerca, yo diría una especie de leyenda rosa jesuítica, ¿no? De que aquello era un paraíso en la tierra, las misiones. Y como tú bien dices, no es que fuera negativo, pero que la historia hay que contarla como es. Sin leyendas rosas ni leyendas negras. La película, como tal, como película, es buena. Tiene un elenco muy bueno. Hemos mencionado a Robert De Niro, a Jeremy Irons, a Liam Neeson. Eh, Tengo entendido que se ha rodado parte, por lo menos en la provincia argentina de Misiones. Los fotogramas que salen son En espectaculares. Paraguay también. En Paraguay también, la música, ¿no? Que creo recordar que Ennio Morricone, luego Dulce Ennio Ponte, la cantante Morricone. portuguesa, tiene versiones fantásticas. O sea, a nivel cinematográfico, pues poco hay que objetar. Yo no soy un gran entendido en cine, pero bueno, soy un consumidor más de este formato, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que históricamente la película está muy equivocada y que incluso, como te digo, ha moldeado ciertas conciencias y está provocando errores porque muchas veces tomamos las películas como si fueran documentales de historia, cuando no lo son. Al hilo de lo que comentábamos también con la película Hispanoamérica, es curioso que más o Ujú. menos se da sobre este tema, sobre el tema de los jesuitas, sobre el tema de las misiones y sobre el siglo XVIII, ¿no? O sea que es un tema incluso yo diría que controversial, el tema de las misiones jesuitas per se. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, con esta película la verdad es que yo tengo un amor-odio, ¿no? Como hemos dicho. Y también lo dije en el podcast que hicimos Decíamos ayer con Adrián y con Efraín sobre Hollywood y la leyenda negra, que tenían un amor-odio con la película. Pero lo que más me encanta de la película es que esté basada en un hecho de la historia de la monarquía hispánica, que ya de por sí es un milagro en Hollywood, ¿no? Que traten la historia de la monarquía hispánica. Siempre, pues, tratan temas de interés para los anglosajones, no tanto de la hispanidad per se, ¿no? Y esto nos dice mucho de que nosotros también tenemos potencial e historias para hacer producciones cinematográficas, cosa que no hacemos en ninguno de los países hispánicos. Y bueno, el hecho en que se trata es el Tratado de Madrid de 1750, así como cuando entre los años de 1752 y 56 estalla la guerra guaranítica, ¿no? En el Paraguay y Argentina. Y este cambio, pues, de estatus legal provocó que la población indígena se negara a pasar a mano de los portugueses, ya que en Portugal existía la esclavitud indígena, en cambio, en los territorios hispanos estaba prohibida. Hay que decirlo, Antonio, ese cambio también los convirtió a los indígenas en objeto de la codicia de los bandeirantes, de quienes hemos ya hablado en anteriores podcasts, grupo de expedicionarios que partían de Brasil portugués para proveer de esclavos más baratos que los negros
africanos a los terratenientes portugueses. Y es más, la monarquía hispánica había permitido a partir de 1630 el armamento de los indios guaraníes y su encuadramiento en milicias dirigidas por escasos militares profesionales que habían defendido ferozmente las fronteras del Imperio Español en el Cono Sur, afrontando estas peligrosas racias de los esclavistas de Sao Paulo, ¿no? Pero recordemos, Antonio, por qué la monarquía Ujú. hispánica cede los territorios, ¿no? Y es que durante el reinado de Fernando VI, España se enfrentó con Portugal por la colonia del Sacramento. Esto es con la frontera del Uruguay y Brasil. Uruguay, sí, sí. Sí, y desde que se facilitaba el contrabando británico por el Río de la Plata, hay que decirlo también, y el secretario de Estado José de Carvajal consiguió que en 1750 Portugal renunciase a tal colonia que daba problemas a España y a su pretensión de libre navegación por el Río de la Plata. A cambio, bueno, España tuvo que ceder a Portugal pues dos zonas con la frontera brasileña, ¿no? Una parte de la Amazonía y la otra en el sur, en la que se encontraba 7 de las 30 reducciones guaraníes de los jesuitas. Y es por eso que pasa este conflicto, ¿no? Sí, no, además los problemas limítrofes en unos territorios tan vastos eran continuos. Desde la guerra de 1640, con la ruptura de Portugal con la monarquía hispánica, Inglaterra estuvo siempre detrás de Portugal, bueno, incluso económicamente. El Tratado de Methuen, por ejemplo, en la práctica convierte a Portugal en un protectorado británico, ¿no? Muy pocos historiadores portugueses se atreven a decir esto porque saben que esto implica el ostracismo. Joaquín de Oliveira Martins lo dice en varios artículos, en varios libros suyos, cómo Portugal, esa independencia, de facto lo convierte en ser tutelado por el Imperio Británico. Y el Imperio Británico va a usar muchísimo a Portugal, no porque Portugal no tuviera iniciativa propia, no estoy diciendo eso, pero aprovechando la coyuntura, aprovechando las circunstancias, Inglaterra va a usar muchas veces a los portugueses para que pretendan expandir sus dominios en la América del Sur a costa de los españoles, que yo, a todo lo pasado, pienso que aquello fue un error, porque la monarquía en aquel tiempo, ya fuera con Fernando VI, ya fuera con Carlos III, pudo haber pensado, bueno, si cedemos parte a los portugueses se van a quedar tranquilos, pero no. Como tú cedas algo, como se dice en Sudamérica, ya fuiste, ya fuiste. Entonces, y Sí, eso que pero bueno, pasó también... posteriormente, pana, si te fijas, también pasa con los incipientes Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que la situación es súper difícil y que estamos hablando a toro pasado y bueno, estamos hablando también de que Claro. España querían también entrar en África, tener territorios en África Negra, en fin, hay que valorar el contexto, ¿no? Entonces, claro, lo que yo sí veo de la película, por ejemplo, que ese contexto tan complejo se simplifica demasiado. Entiendo que en un formato cinematográfico tú no vas a hacer un tratado de historia. Pero, hombre, que se discuta la condición humana del indio en el siglo XVIII, no sé, yo no, sinceramente no se corresponde con la realidad. Sí se corresponde, por supuesto, lo que tú dices, que muchos guaraníes no querían estar bajo la bandera portuguesa. Eso es rigurosamente cierto. También es cierto que, y lo hemos hablado muchas veces, aquellos territorios eran sostenidos básicamente por milicias locales, ya fueran milicias de criollos, milicias de indígenas, de mestizos, de pardos, o un largo etcétera. Pero eso de que se discuta la condición humana del indio y luego, por ejemplo, el papel de aquel español que defiende a los portugueses, no sé, yo no, sinceramente no lo veo y tampoco veo, yo sé que esto es un tema muy polémico y que se nos va, y hay gente que se nos va a echar encima, tampoco veo pues que todos los jesuitas fueran unos santos varones. ¿Por qué? Porque esas misiones que teníamos, vamos a ver, como decía el Beni de Caiga en paz descanse, a ver si yo me sé expresar. Tiene muchísimo mérito meterte en territorios tan inhóspitos, con pueblos tan belicosos y asimilarlos, pero aquello eran esas fábricas de instrumentos que llegaban a toda Europa, es verdad, pero con una disciplina muy rigurosa de trabajo. Te quiero decir, aquello no era todo el mundo saltando y tocando las palmas, aquello fue, y los jesuitas siempre, esto también lo dice el maestro García Ruiz, en sus misiones buscaban como tener un excedente, por tanto ellos buscaban siempre aumentar la producción y para aumentar la producción tenían que tener una disciplina muy rigurosa de trabajo y jornadas duras. No era esclavitud, por supuesto, los indios eran además bien retribuidos. Bueno,
Sí, sí. Déjame decirte que en algunas misiones jesuíticas habían esclavos africanos, hay que decirlo así también. No, no, claro, y eso es otra. Hubo jesuitas también implicados en eso. ¿A qué voy con esto? ¿Tiene mérito lo que hicieron los jesuitas? Sí, porque nadie se quería meter allí. Ahora bien, ¿aquello era un paraíso de la tierra? No, no. Aquello eran, había fábricas, había escuelas, hubo una artesanía genial. Ahora hay gente que se está preocupando por toda la Amazonía en buscar partituras, instrumentos que estaban por allí. En la película Hispanoamérica sale de los Pelinares, ¿no? Pero que yo tampoco fue un paraíso en la tierra. Y yo creo muchas veces que con este tipo de películas panas, pues está, oye, que en América también hubo franciscanos. Los franciscanos hicieron una labor Ujú. enorme. Fíjate en Norteamérica, desde México hasta el Pacífico Norte, o los dominicos, o los mercedarios, yo qué sé, muchos clérigos seculares. Me vengo a referir que yo creo que muchas veces, en plan peliculero, estamos asimilando que el jesuita es, ¿cómo te puedo decir? Jesuitismo es catolicismo, algo así, ¿no? No es así y tenemos, yo creo que tenemos que ser más rigurosos con este tema. Yo sé que es un tema impopular, que es un tema polémico, que además la Compañía de Jesús, pues tú sabes, tiene mucha fuerza en determinadas áreas del mundo. Pero bueno, yo no veo que la película refleje esa complejidad de la historia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, se cae también en el mito de que después, cuando los Borbones expulsan a los jesuitas, toda la actividad de estas misiones, tanto las guaraníticas Por como de ejemplo. otras partes de Norteamérica o de la misma Venezuela, pues se dejó de hacer ese trabajo y eso es totalmente falso. Por lo menos los capuchinos en las misiones de Guayana, que eran jesuitas, las tomaron. También los franciscanos en Norteamérica, igual pasa con los franciscanos en las misiones guaraníticas y los dominicos y Ana, se están otras. construyendo misiones hasta la época de Carlos IV, incluso hasta el 1800. Y luego Ujú. yo, pues, tú sabes, soy del Aljarafe, una zona de Sevilla, en el que en el siglo XVIII se hicieron muchas reformas arquitectónicas. Hay mucha gente que dice que los Borbones pues, eran poco más o menos que ateos, impíos, que el Aljarafe está lleno de construcciones religiosas, de capillas de las ánimas benditas, de torres eclesiásticas, o sea, que no es esa especie como de pureza jesuítica americana frente a la impiedad europea, ¿no? No es así, o sea, no. Y la película yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Se cae, sobre todo, acordémonos que esta película está también basada un poco en la corriente de la época, acordémonos de la ideología de la teología de la liberación de los jesuitas, ¿no? Y la película bebe mucho de esos subrayados ideológicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todo ese movimiento que de izquierdas, porque hay que decirlo que es de izquierda, llevado por los jesuitas con la teología de la liberación, ¿no? Pero volviendo a los errores históricos de la película, estoy muy de acuerdo contigo de que la película está basada en el siglo XVIII, en 1740, y ahí todavía están diciendo como si se estuvieran creando nuevas reducciones, como si fuera la época de la conquista prácticamente. Claro, Y claro. hay que decirlo que ya en el siglo XVIII había más de 30 misiones jesuíticas guaraníes, ¿no? En la época y eran totalmente gigantes, ¿no? Pero hay que también hablar de las virtudes cinematográficas de la película, ¿no? Como tú bien has dicho, pues a pesar de tener carencias y imperfecciones que se pueden objetar, faltan matices en el tratamiento histórico y religioso. Hay exceso de indigenismo también, problemas de ritmo en algunas secuencias, vicios técnicos de la época, como ese zoom efectista y didáctica, Sí, etcétera. sí, sí. Pero bueno, pero hay también otras cosas de calidad, como hemos dicho, la banda sonora, que es increíble, compuesta por Ennio Morricone. La obra combina corales litúrgicas, tambores nativos y guitarras españoles. A veces en la misma pieza la música se junta, ¿no? Que desde el primer contacto de la película del padre Gabriel con los indios, donde está tocando la flauta, se va desenvolviendo con la trama y se transmuta en un coro hasta acabar formando parte de la banda sonora, ¿no? Para empezar también la presencia y la química de tres grandes como Jeremy Irons, Robert De Niro y Liam Neeson, ¿no? Ese casting es casi que
insuperable, ¿no? Pero bueno, también me gustaría hablar, Antonio, de un artículo que hay en el diario El Debate, donde tratan de desmontar la leyenda negra antiespañola de la película. Y hay que decir que el artículo cae también en leyenda negra, pero antiborbónica, lamentablemente, para tratar de luchar contra la leyenda negra española, ¿no? O sea, que muchos, para tocar este tema de las misiones jesuíticas inclusive de desmontar la propia película, empiezan a echarle la culpa de todo este movimiento de los Borbones. Y ya hemos ¿no? Y explicado aparte, pana, lo que yo todo veo lo que está sucediendo. yo lo que veo es que poco más o menos para ser buen católico que ser jesuita. Pues no, y usted no. Usted no, no es así. Yo no veo que los jesuitas fueran más católicos que los franciscanos o más católicos que mucha gente de a pie que vivió en América. O sea, yo eso sinceramente creo que se están cayendo en unas exageraciones y probablemente esta película que ha sido tan popular ha ayudado a eso. Lo que tú dices de la banda sonora, a mí la banda sonora probablemente es de lo mejor de la película. O sea, es que es espectacular. Bueno, Ennio Morricone, fíjate, tú sabes que a mí me encanta el bueno, el feo y el malo y lo tengo aquí las 24 horas del día. O sea, Ennio Morricone, la labor que ha hecho en el cine con banda sonora es espectacular. Además, mezcla un poco lo folclórico, lo épico, o sea, le da una tonalidad, claro. Probablemente yo creo que sí, vamos, que ha ayudado a que la película se popularice tanto. En aquella época, en los años 80 como tú bien dices, que además estaba muy en boga, luego del famoso Plan Cóndor y, en fin, unos años muy difíciles para Sudamérica, donde la teología de la liberación, que ya venía de atrás, pues estaba eclosionando, ¿no? Y no solo de izquierda, como te he dicho antes, sino que muchos de estos teólogos de la liberación se dedicaron a entrenar guerrilleros, que eso es otra. Los afanes materialistas, los afanes políticos de esta corriente. Pero bueno, como nos metamos por ahí ya nos van a censurar o nos van a caer con todo. Pero yo sí creo eso, el problema que yo le veo a la película, pana, es que esta película, no sé si era la intención de Roland Joffé, aunque yo sé que ideológicamente puede ser su intención, pero sí ayudaba a eso. Y yo veo muchas veces que se intenta contrarrestar la leyenda negra, pero se cae en una serie como te digo, de ofertas de supermercado, ¿no? Los hechos que a mí no me convienen, los quito. Por ejemplo, la guerra de los comuneros, Medina del Campo ardió. Entonces hay quien dice, no, es que claro, los austrias tenían un pacto con los pueblos indios que los borbones rompieron. Bueno, entonces podemos colegir por esa supuesta lógica que los austrias rompieron el pacto con los castellanos cuando le mete fuego a Medina del Campo, ¿no? No, claro, lógicamente es una guerra civil, es todo mucho más complejo. Y los Borbones tuvieron pactos, bueno, no digamos los pactos con los araucanos, que además venían ya de la época de Carlos II, porque hubo muchas cosas que continuaron entre Austrias y Borbones. Y yo sé el artículo que te refieres, y cuando veo ese tipo de artículos digo que es que no estamos haciendo historia, estamos cayendo en temas de simpatía, de antipatía, y yo no creo que eso nos beneficie. Sinceramente, o sea, y además que tampoco que no podemos contar medias verdades, no me parece. No, bueno, pero el artículo expone varios errores históricos que sí son ciertos, ¿no? Sí, eso sí, no, no, está Para claro, está claro. uno muy importante es que expone el más que dudoso que un capitán español se dedicase a cazar a la caza de esclavos en territorio español, porque esta práctica estaba férreamente prohibida desde principios del siglo XVI, al contrario de lo que sucedía en el Imperio Portugués, ¿no? También en la película se percibe la reluctancia de los soldados españoles al abrir fuego contra los que habían sido sus camaradas de armas. En una de las escenas llenas de patetismo, es el propio jefe de la columna española el que tiene que disparar contra la procesión que les afronta tras una cruz y un Claro, cáliz no, no, por el cuerpo de Cristo, ¿no? Esa es una escena muy importante de la película, ¿no? Pero hay que decirlo, se conservan cartas de oficiales españoles escandalizados por el hecho de que se entregaran las poblaciones tan hermosas y bien administradas a un gobierno extranjero, ¿no? Y otras llenas de vergüenza por atacar a unos hombres y mujeres porque se negaban a dejar de ser españoles, pero hay que decirlo, así fue, ¿no? Y también expone que la película culmina con otro grave mixtificación, cuando aparecen varios padres jesuitas combatiendo en las filas de los guaraníes contra el ejército español. Y hay que decirlo, no se dio ningún caso significativo. Los regentes de las reducciones presentaron su renuncia en bloque,
pero no se les aceptó. Manifestaron su disconformidad ante la justicia, pero sin recurrir en ningún caso a las armas. Sin embargo, este hecho se utilizó de forma falsaria como argumento para la guerra, ¿no? Y hay que decirlo, aunque los jesuitas en esta guerra guaranítica, si no lucharon con las armas, sí estaban detrás de impulsar, pues, la rebelión de los indígenas. Eso sí es una total verdad, ¿no? Sí, ¿no? Y además no fue la primera vez que lo hicieron. Con Tupac Amaru hicieron tres cuartos de lo mismo. Incluso es curioso que muchas de las cosas que sabemos de los incas, bueno, aparte del Inca Garcilaso, o aparte de Huamampoma de Ayala y otros grandes cronistas, pero también es un poco lo que los jesuitas han contado. Y ahí vamos a lo mismo. Tiene mucho mérito porque se metían en los terrenos más inhóspitos muchas veces y a partir de ahí elaboraron gramáticas y elaboraron toda una cultura, un sistema de trabajo, que no fue un paraíso en la tierra, pero que sí fueron muy valientes. O sea, hay que contarlo todo, ¿no? Y la película, eso, la que tú dices, por ejemplo, las escenas de patetismo, ¿no? Pero esas escenas de patetismo, como te digo, tiene lo que hemos hablado antes, esa inclinación ideológica, te quiero decir el americano ingenuo, religioso, mientras que el impío europeo que no le importa nada, que está destrozando iglesias y que aquel mundo religioso fue abandonado, pues, simplemente cambió. Incluso, ya te digo, hasta el 1800 algo se están construyendo misiones en los rincones más recónditos de la América del Norte, ¿no? Entonces, bueno, Y algo muy importante, Antonio, es que la misma Iglesia Católica, el Vaticano, el Papa, ujú, disuelve a los jesuitas en el siglo XVIII por todos los problemas políticos que estaban claro, claro. ocasionando, no solo en España, en Portugal también se les expulsa, en el centro de Europa, en Austria se les expulsa, y en Italia, en algunas partes de Italia también se les expulsa, o sea que no todo es blanco como que, o rosa, ¿no? Es que es eso, pana. Cuando hablamos de la expulsión de los jesuitas solo pensamos en España y en Portugal, pero no en el resto. Cuando hablamos eso de los Borbones o de los Austrias, cuando no interesa se omite la guerra de los comuneros o se omite que Carlos I le entrega Venezuela a los banqueros alemanes. Entonces, no podemos contar la verdad media, hay que contarlo todo. Y si es verdad, como tú bien dices, que hubo muchos guaraníes reticentes, con razón, con toda la razón del mundo, a pasar a la corona portuguesa. Yo, como te digo, creo que eso fue un error a la larga que no nos benefició en nada, pero, oye, hay que analizar todos los contextos. Claro, la película, por su limitación temporal, pero también por su orientación ideológica, por así decirlo, mete todos esos tics que al final lo que ha hecho es agrandar la bola. O sea, la bola ha ido agrandando y claro, hay gente pues que toma eso como una referencia histórica. No lo es. O sea, la película no... Es como El Gladiador. Mira que es mi película favorita. Pero Gladiador, Mm. Y una de las mías también. es mejor no Y pensarla. esta también, La Misión también es una Claro, de no, mis no, favoritas. pero Gladiador mejor no pensarla porque vamos, Gladiador errores Sí. históricos ahí, vamos, del principio al fin, empezando Mm. por la muerte de Marco Aurelio, vamos, que ya... Sí, hay que tomarlas eso como películas de entretenimiento, no como algo de rigurosidad histórica. Para eso están los documentales, aunque como hemos señalado, en algunos documentales también de vez en cuando se mete la pata, ¿no? Sí, ¿no? Y Pero yo hablaba sí. hace poco, pana, con Isma Fernández del Círculo Hispanista de Granada y los dos al final pues, decíamos, es que hasta que no tengamos una especie de Hollywood hispano, pues esto seguirá pasando. Y mira que como tú bien has dicho al principio, por lo menos un tema hispánico ha sido el que le ha interesado a Hollywood. O cuando al pequeño Hollywood le dio por el desierto de Tabernas en Almería para rodar películas, ¿no? Mira, por lo menos, Sí, algo por lo menos positivo se está haciendo en ese sentido, o se hizo, mejor dicho, en algunos momentos puntuales de la historia. Pero ujú, me gustaría también traer a colación otro error que tiene la cinta de La Misión, Antonio, que recordémonos que la misión se llamaba San Carlos, pero si nos vamos y revisamos los archivos históricos, la auténtica reducción de San Carlos se situaba en la actual Argentina, en la provincia de Misiones, y esta no se vio afectada por el Tratado de Madrid de 1750, ¿no? Y hay que decirlo también, unos años después, este Tratado de Madrid
se le canceló prácticamente y se volvió otra vez a Sacramento a pasar a colonia portuguesa y estas misiones guaraníticas pasaron otra vez a manos españolas, ¿no? Sí, porque 10 o 11 años aquella, después. aquellas luchas por limítrofes fueron durante toda la segunda mitad del siglo XVIII y muy complejas, muchas veces contradictorias. En fin, es curioso, por ejemplo, me decía un amigo hace tiempo que en Brasil, aparte de la población emigrante española, digamos, de nuevos tiempos, en esa época había muchos territorios, o sea, mucha sangre española debido a que formaba parte pues, de las misiones, ¿no? O incluso en lo que ellos llaman gado curraleiro, el ganado corralero, también procede de España. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos territorios tan inmensos que al final, y más después del siglo XVII, pues fueron objeto muchas veces eso, de disputas, de discordia, de contradicciones, y Inglaterra muchas veces usando Portugal. Claro, esto por ejemplo no se ve en la película. Ese contexto fronterizo político tan complicado no se ve, por ejemplo. No, es que es una situación geopolítica que va más allá de todo, ¿no? Como hemos dicho, la amenaza de que los portugueses pudieran llegar a la desembocadura del Río de la Plata, que es lo que buscaban, ¿no? Esa navegación al Río de la Plata. Recordémonos que la monarquía hispánica utilizaba el Río de la Plata justamente para llevar toda la plata que se extraía de las minas del Potosí, en la actual Bolivia, lo que era el Alto Perú a llevarlas al puerto de Buenos Aires por medio del Río de la Plata, ¿no? Y del puerto de Buenos Aires, pues llevarlas hasta la península, ¿no? Es por eso que es tan importante el estuario del Río de la Plata para la monarquía hispánica y tratan de darle una solución de esta manera con este Tratado de Madrid de 1750. Quisiera también traer a colación, Antonio, los premios que ganó esta película, porque fue muy premiada en su Sí, época, sí, sí, ¿no? sí. Sí, fue ganadora del premio Oscar en 1986 a la mejor fotografía, Chris Menges. También fue ganadora del premio Palma de Oro de 1986 del Festival de Cannes como mejor director. Ganadora de 3 premios BAFTA de 1987 al mejor actor secundario Ray McNally, el mejor montaje Gene Clark y a la mejor música de Ennio Morricone. Ganadora también del premio David de Donatello en 1987 al mejor productor extranjero Fernando Gia y David Putman. Ganadora del premio de Globo de 1987 a la mejor música también de Ennio Morricone y al mejor guión de Robert Ball, ¿no? O sea que en su calidad cinematográfica para la época, pues fue todo un hito, ¿no? Hay Sí, que sí, decirlo de esa totalmente. manera. No, no, la película, o sea, como película, la verdad que es una maravilla. Como película, pero claro, el problema es ese, de las orientaciones que se le quieren dar y que se quieren proyectar y que acaban proyectándose. Entonces, bueno, yo no sé si se buscó algún asesor histórico Roland Joffé, la verdad, pero si se lo Yo me buscó, imagino que sí, porque está hablando de la parte de esta guerra guaranítica, que es muy importante. O sea, algo tuvo que haberse documentado, pero yo creo sí, que cae pero si se mucho en lo esta buscó ya sabemos de qué ideología. orientación es, pana. Exacto, a eso es lo que iba. Yo creo que bebió mucho de las líderes de la teología de la liberación y de los jesuitas, ¿no? Totalmente, bueno. Como dice García Ruiz, las películas no hace falta que nos la creamos. Podemos verlas, podemos disfrutarlas, pero los hispanos de ambos hemisferios tenemos que ir haciendo historia, una historia común, una historia compartida, una historia universal, y tenemos que ir depurando muchas veces esos flecos que se nos quedan y así es como comprenderemos mejor lo que somos y a lo que podemos llegar. Porque yo creo, pana, es lo que decimos siempre, nuestra historia está cargada de incomprensiones, muchas veces no solo de leyenda negra, que por supuesto, sino de eso, de medias verdades, de datos que oculto porque no me interesan, o como dice García Ruiz, empiezo a mirar un documento y me quedo con el principio, pero no con la resolución del documento. O tengo las leyes de India, ¿no? Que son una recopilación, que no es la mentalidad de las constituciones que empiezan a funcionar en el siglo XIX. Entonces, a lo mejor hay una ley yo qué sé, del 1580 que en el 1592 ya fue cambiada, pero está en el Ujú. mismo recopilatorio, porque esa era la mentalidad, no existía una mentalidad constitucionalista liberal, ¿no? Pero claro, yo veo 4 letras que me interesan, no, vamos
vamos a ser rigurosos porque lo que nos hace falta es comprendernos, conocernos y comprendernos. Y bueno, ojalá algún día haya un hispano Hollywood o algo así. Potencial tenemos todo el del mundo y alguno más. Yo creo que tarde o temprano, pana, tú sabes que yo no soy optimista, pero creo que tarde o temprano llegará. Vamos ahí poco a poco de... Pero eso, sin leyendas rosas tampoco y con todo mi Sin respeto, hacer presentismo, sin hacer sin presentismo hacer y sin decir que el buen católico tiene que ser jesuita o viceversa. No, vamos a contar las cosas como son, de todos y cada uno, ¿no? sí, contar la historia tal cual fue, ¿no? Y sobre todo en base a fuentes primarias, que es lo más importante de todo, ¿no? Correcto. Eh, que no te venga a contar alguien de hoy en día cómo fue la historia hace 300 años, como dice tu amigo, el historiador iranólogo, José ¿cómo Soto se llama? Chica, tú sabes que José Soto Chica, quiero hacer un programa con él porque veo paralelismos muy interesantes entre el Imperio Romano de Oriente y la monarquía hispánica, y uno de ellos son las milicias locales que también tuvieron los bizantinos para defender muchas posiciones. Es curiosísimo los paralelismos que hay. Y José Soto Chica siempre dice que yo me fío más de lo que me cuenta alguien del siglo octavo que lo que me cuenta alguien de 2024. Bueno, en esta podemos aplicar que nos fiamos más de alguien del siglo XVIII que lo que me Eso, comenta, eso. sobre todo politólogos, ni siquiera historiadores, Sí, bueno, eso es otro, por no nombrar, por no decir nombre. eso es otro gremio, pana, eso es otro gremio Otro gremio, complicado. sí, sí. Listo, pana, pues como siempre un placer tener estas tertulias hispánicas contigo. Tú sabes que desde aquí siempre recomendamos que se suscriban a tus canales Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tú en tu Twitter personal también subes la información de tu canal, sobre todo los vídeos, ¿no? Y siempre muy Ujú. prolífico en los artículos. Por cierto, el otro día vi que pusiste un artículo sobre el cacique, un cacique del cual hablamos, un indio amedallado, ¿no? Así es, y Bien pronto interesante. venimos con un artículo hablando de los indios amedallados, así que estén atentos tanto en Facebook como en Instagram de Venezuela Provincial. Aprovechamos Y también, también, pana, bien interesante en las peleas, ¿no? Algunas veces. sí, claro, siempre tratamos de debatir bajo el más profundo respeto y si no, bloqueados y a llorar allá con las momias de Guanajuato, camino de Guanajuato, ¿no? Y bueno, tratamos de también de recomendarles a nuestro público que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Instagram, en Facebook y en Twitter, ¿no? En Twitter está como un andaluz indiano. Búsquelo por ahí y él siempre también está subiendo sus entrevistas, sus vídeos, sus poesías, porque es muy dado a la poesía, ¿no? Así Y que no ahora dejen. estoy subiendo algunos poemas. Así es, así que si les gusta la poesía, no dejen de seguir a Antonio también, porque no todo es artículos de historia, ¿no? También aprovechamos para recordarles que si quieren ser mecenas y patrocinantes de nuestros proyectos de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo 1 euro, pues lo que cuesta una lata de refresco en un supermercado, ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez, los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, quien es nuevo como miembro del canal de YouTube. También por ahí nos pueden apoyar y también a... Mi paisano Fran García. Y pronto, Dios mediante, volveremos con más temas hispánicos, porque temas nunca nos faltan y siempre estamos dándole vueltas al mundo, como hicieron nuestros antepasados. La primera vuelta al mundo, que esa es otra. Ya pronto se va a anunciar en Sevilla. Ya iré también anunciando que voy a participar en un evento sobre la vuelta al mundo, por eso estamos dándole la vuelta al universo también si hace falta. Así las cosas, pana, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otros de la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.